Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, nos toca de cerca a todos, la salud del corazón. Y mucho. Y lo haremos a través de un estudio científico, recién salido del horno, que propone una nueva forma de medir nuestro riesgo de tener el colesterol y los triglicéridos por las nubes. Lo que los médicos llaman dislipidemia. Exacto. Y esto es fundamental porque es uno de los grandes villanos silenciosos detrás de las enfermedades cardiovasculares que siguen siendo, la primera causa de muerte en el mundo. Y cuando dices recién salido del horno, es que es literal. El estudio que vamos a desgranar hoy es de Yang Wang y su equipo, y se publicó en marzo de 2026 en el Journal of Sports Science and Medicine. El titular completo suena un poco a trabalenguas, pero la idea es potente. Se titula La actividad física modifica la asociación entre el índice proteína C reactiva, triglicéridos glucosa, CTI, y la dislipidemia, evidencia de una cohorte china de 10 años. Nuestra misión hoy es traducir esto. Vamos a descubrir qué es este misterioso índice CTI, por qué parece ser un chivato tan bueno del riesgo, y aquí viene lo más interesante. Cómo el hacer deporte, sobre todo el intenso, revela una paradoja que a mí, por lo menos, me ha dejado pensando. Totalmente. Porque la ciencia no para de buscar estas cosas por un motivo muy concreto. Los marcadores que usamos siempre, como mirar solo el colesterol LDL, el malo, pues son útiles, pero a veces se quedan cortos. Se quedan cortos, sí. Es como intentar adivinar el tiempo mirando solo la temperatura. Necesitamos saber si hay humedad, si sopla el viento. Buscamos herramientas que nos den una imagen completa. Claro. Y lo que me fascina de este nuevo índice es que entiende que el problema del colesterol no es solo un asunto de grasas. Es una historia mucho más compleja que involucra a todo el metabolismo y especialmente a dos actores clave, la resistencia a la insulina y la inflamación. Pues empecemos por ahí, por el problema de fondo. ¿Por qué debería quitarnos el sueño la dislipidemia? El estudio pone sobre la mesa unas cifras que asustan un poco. Dan que pensar, sí. A nivel mundial, casi 1 de cada 4 adultos tiene el colesterol alto y casi 1 de cada 3 los triglicéridos. Pero el caso de China, que es donde se centra el estudio, es un reflejo de lo que pasa en muchos sitios. La prevalencia puede llegar al 40% de la población. Y el dato más preocupante no es ese 40%, es lo que viene después. A ver. De toda esa gente, menos de la mitad sabe que tiene el problema. Y de los que lo saben, solo un 7% lo tiene bien controlado. Solo un 7%. Es una bomba de relojería silenciosa. Ya ves. Para entender de dónde viene esa bomba, el estudio se fija en 2 mecanismos que actúan en la sombra. El primero es la resistencia a la insulina. Exacto. Esto es algo de lo que se oye hablar mucho. Imagina que la insulina es la llave que abre la puerta de tus células para que entre el azúcar, la glucosa, y se convierte en energía. Vale. Cuando hay resistencia a la insulina, es como si la cerradura se hubiera oxidado. La llave no gira bien. La forma en que el hígado produce y gestiona las grasas. O sea, un problema con el azúcar acaba generando un problema con la grasa. Justo. Por eso, un marcador clásico de este problema es el índice triglicéridos glucosa, o TIG, que ya se usa bastante. Y el segundo mecanismo es la inflamación. Pero no la de un golpe, ¿verdad? No, para nada. No es la inflamación de un tobillo hinchado que ves y sientes. Es mucho más sutil y peligrosa. Ajá. Imagina que en el motor de tu cuerpo hay un cable que hace un cortocircuito minúsculo, casi imperceptible pero constante. No para el motor de golpe, pero con los años va quemando y desgastando componentes vitales por dentro. Claro. Esa es la inflamación sistémica de bajo grado. Un ruido de fondo, un zumbido constante, que daña el revestimiento de nuestras arterias día tras día, creando el terreno perfecto para que se pegue el colesterol. Un cortocircuito interno. Me gusta la imagen. Vale, tenemos el problema. Y tenemos a los 2 culpables en la sombra. La cerradura oxidada de la insulina y el cortocircuito de la inflamación. Y aquí es donde el estudio presenta su herramienta. El índice CTI. El protagonista. A ver, índice proteína C reactiva, triglicéridos glucosa. Suena a que hay que hacer un máster para calcularlo. Pero es todo lo contrario. Y ahí está su genialidad. No es un análisis nuevo y carísimo. Es simplemente una fórmula matemática que coge 3 valores que te miden en cualquier análisis de sangre rutinario. Ah, sí. Sí, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que es el chivato del cortocircuito inflamatorio, los triglicéridos y la glucosa en ayunas. Entiende la idea de combinar inflamación y resistencia a la insulina en un solo número. Pero, ¿no corremos el riesgo de simplificar demasiado?
¿De verdad un solo índice puede capturar una realidad tan compleja? Es una pregunta excelente, y es la clave de todo. Claro que simplifica, pero es una simplificación inteligente. Es como un informe meteorológico. A ver, Podrías mirar 20 variables distintas, pero al final lo que quieres es el índice de sensación térmica, que combina temperatura y humedad para decirte hoy vas a pasar mucho calor. vale, me sirve la analogía. El CTI hace algo parecido. Une el marcador de inflamación, la PCR, con el de resistencia a la insulina, el TIGE, para darnos una sensación térmica del riesgo metabólico. Te dice de un solo vistazo cómo de tormentoso está el ambiente dentro de tu cuerpo. Interesante. Y aunque ya se había visto que este CTI se asociaba con la diabetes o infartos, nadie había demostrado tan claramente su poder para predecir quién va a desarrollar dislipidemia partiendo de un estado sano. Y para demostrarlo, montaron un despliegue impresionante. No es un estudio pequeño. Para nada. Se basaron en los datos del estudio Charles, que es un seguimiento masivo de la salud de la población en China. Cogieron a casi 8.000 personas, 7.954 para ser exactos. Casi 8.000. Y el punto de partida es importante. Todas eran mayores de 45 años y en 2011 no tenían dislipidemia. Estaban, en teoría, bien. Y lo que hicieron fue seguirlas durante una década. Una década, hasta 2020. Es muchísimo tiempo. Sí. Al principio, les midieron todo para calcular su CTI y les preguntaron por su actividad física, clasificándola en ligera, moderada o vigorosa. Y a partir de ahí, se sentaron a observar. El objetivo era simple: ver cuántos de ellos, a lo largo de esos 10 años, acababan desarrollando el problema. ¿Y cómo sabían que desarrollaban el problema? Porque supongo que no vale solo con que un día te salgan los análisis un poco altos. Exacto, y eso le da muchísima fuerza al estudio. Fueron muy rigurosos. Ajá. Consideraron que alguien desarrollaba dislipidemia si cumplía uno de estos 3 criterios. O bien sus análisis de laboratorio se salían de los rangos recomendados, o bien un médico les diagnosticaba la enfermedad, o bien empezaban a tomar medicación para bajar el colesterol o los triglicéridos. Ah, vale. Es una red muy amplia que captura casi todos los casos. Eso es. Y para arraigar todos esos datos de 8.000 personas durante 10 años necesitaron algo más que una hoja de cálculo, ¿no? Un poco más, sí. Usaron herramientas estadísticas muy potentes. Piensa en ellas como una forma de poner el vídeo de la vida de estas 8.000 personas a cámara rápida, para ver no solo quién enfermaba, sino cuándo. Claro. Y lo más importante, estas herramientas les permitieron aislar con una precisión casi quirúrgica el efecto real del índice CTI, eliminando todo el ruido de otros factores: la edad, si fumaban, su peso, otras enfermedades. Vale, pues vamos al meollo. ¿Qué encontraron después de tanto trabajo? ¿Funciona el chivato del CTI? Funciona. Y vaya si funciona. Aquí viene el primer gran titular. Este índice no es una anécdota. Los datos son clarísimos. Sí. Es como tener un contador de riesgo en la sangre. Por cada punto que sube tu índice CTI, la probabilidad de que tu metabolismo de las grasas se descontrole en la próxima década aumenta casi un 10%. Un 10%. No es una posibilidad lejana, es una predicción matemática. Y si dividían a la gente en 4 grupos, según su CTI, los que estaban en el grupo con el CTI más alto tenían un 15% más de riesgo que los del grupo más bajo. Un 15% más de riesgo solo por estar en el cuarto superior. Es significativo. Pero supongo que el riesgo no es igual para un hombre de 50 que para una mujer de 70. Has dado en el clavo. Lo fascinante es que el CTI no afecta a todos por igual. Y la primera gran diferencia es por sexo. A ver. La asociación era muchísimo más fuerte en los hombres. En ellos, cada punto de CTI aumentaba el riesgo un 20%. Pero en las mujeres, la asociación desaparecía. No era estadísticamente significativa. Un momento. Que la asociación desaparezca en las mujeres me parece muy llamativo. ¿Significa que este índice es inútil para la mitad de la población? ¿O hay algo más profundo pasando, como el efecto protector de las hormonas? Es la pregunta del millón. Y la hipótesis principal, como bien apuntas, son las hormonas. Los estrógenos en las mujeres antes de la menopausia son un escudo protector cardiometabólico muy potente que los hombres no tenemos. Claro. Este escudo ayuda a mantener los lípidos a raya, mejora la sensibilidad a la insulina. Básicamente, lucha contra los 2 componentes del CTI. O sea que enmascara el riesgo. Es probable. Ojo, no significa que no tengan riesgo, sino que este marcador concreto, el CTI, quizás no es el mejor para detectarlo en ellas, o al menos no en ese rango de edad. Entendido. ¿Y la edad?
¿También había diferencias? Enormes. El efecto del CTI fue mucho más bestia en el grupo de 45 a 59 años. Ajá. Ahí, cada punto de aumento suponía un 22% más de riesgo. En cambio, en los mayores de 60, el efecto era mucho más modesto. O sea que la mediana edad es la auténtica zona de peligro metabólica. Totalmente. Es la ventana de tiempo crítica. Es la etapa en la que los malos hábitos de décadas empiezan a pasar factura, pero el cuerpo aún no ha entrado en la cascada de problemas del envejecimiento más avanzado. Claro, se diluye el efecto. Exacto. En personas mayores hay tantos otros factores en juego que el efecto de un solo marcador se pierde un poco. Por eso, poder señalar con el dedo a un hombre de 52 años con un CETI alto es oro puro para la prevención. Vale. Entonces el riesgo es mayor en hombres y en la mediana edad. Pero todo esto es pasivo, son cosas que nos pasan. ¿Qué ocurre cuando intervenimos? ¿Qué pasa si alguien coge las riendas y se pone a hacer deporte? El ejercicio anula este riesgo. Y aquí llegamos al giro de guión, al resultado que cuando lo lees tienes que volver a leerlo porque no te lo crees. Uy, me estás creando intriga. De entrada, vieron que tener un CETI alto era malo en todos los grupos, hicieran el ejercicio que hicieran. Pero, y aquí viene la sorpresa, la asociación entre el CETI y el riesgo de dislipidemia fue más fuerte, más potente en el grupo que realizaba actividad física vigorosa. ¿Estás diciendo que la señal de alarma de este índice fue más fuerte en la gente que se machaca en el gimnasio? Eso va en contra de todo lo que uno esperaría. Suena a que el ejercicio es malo. Claro, sé que no puede ser eso. Explícamelo, porque esto es confuso. Es la paradoja que te hace sonreír cuando la encuentras en un estudio. Suena totalmente contraintuitivo. En el grupo de actividad vigorosa, un aumento de 1 punto en el CTI se asoció con un 28% más de riesgo, casi el triple que en los otros grupos. El triple. La clave para entenderlo está en cómo interpretamos la señal. Piensa en el cuerpo de un atleta. Es un motor afinadísimo que funciona de forma muy eficiente y silenciosa. ¿Vale? Ahora piensa en el cuerpo de una persona sedentaria. Su motor está lleno de ruidos, alarmas y vibraciones constantes por la falta de uso. ¿Vale? El motor del atleta va fino, el del sedentario hace ruido. Exacto. Ahora, si en el motor ruidoso del sedentario salta una nueva alarma, un CTI alto, es solo un ruido más entre muchos otros. Es difícil distinguirlo. Claro, se pierde. Pero en el motor silencioso y perfecto del atleta, si algo va mal, si salta una alarma, se oye de forma atronadora. Es una señal clarísima. Ah, Por eso la asociación es más fuerte. No significa que el ejercicio sea malo. Significa que si una persona que entrena de forma intensa, aún así, tiene un índice CTI elevado, su problema metabólico de base es probablemente muy severo, muy resistente. o sea que en una persona muy activa, un CTI alto es una bandera roja mucho más roja. Una señal de alerta máxima. Precisamente. El estudio muestra que en este grupo de gente vigorosa, la curva de riesgo se dispara muy rápido al principio, pero luego, en los niveles más altos de CTI, se aplana. Esto sugiere que el ejercicio intenso está amortiguando el golpe. Pues con toda esta información, ¿cómo se traduce esto a la consulta del médico o a nuestro día a día? Pues tiene varias aplicaciones prácticas muy potentes. La primera es que el CTI se confirma como una herramienta de cribado fantástica. Ajá. Es barata, se calcula con datos que ya tenemos y nos puede ayudar a identificar a esos grupos de alto riesgo, como los hombres de mediana edad, mucho antes de que sea tarde. Claro, te da una pista temprana. Si un hombre de 50 años viene a la consulta y tiene el CTI alto, aunque su colesterol aún esté en el límite, ya tienes una razón de peso para ponerte mucho más serio con las recomendaciones de estilo de vida. Y sobre el hallazgo del ejercicio, que es el que más puede liar a la gente, ¿cuál es el mensaje final para que nadie se vaya a casa pensando que es mejor quedarse en el sofá? El mensaje clave y que hay que subrayar en mayúsculas es que el ejercicio no es malo. Todo lo contrario. Vale. Este estudio reafirma que es una de las mejores herramientas que tenemos. Lo que nos dice este hallazgo tan específico es que ni siquiera el ejercicio intenso lo cura todo. Nos abre la puerta a una medicina mucho más personalizada. ¿Cómo? A esa persona superactiva con el CTI por las nubes, el consejo ya no es haz más deporte porque ya lo hace. El consejo es vamos a investigar más a fondo qué pasa con tu metabolismo. Vamos a ser mucho más agresivos con la dieta porque su cuerpo nos está enviando una señal de socorro muy potente. Claro, hay que mirar el contexto completo. Y hablando de contexto, para ser justos, el estudio tendrá sus limitaciones, como todos. Por supuesto.
Los autores son los primeros en reconocerlas. Por ejemplo, la cantidad de ejercicio físico se midió con cuestionarios, que dependen de la memoria y la honestidad de la gente. Que no es lo más preciso. No es lo mismo que ponerles un acelerómetro. Además, no se midieron otros factores clave como la dieta específica o la genética, que sin duda influyen. Y el origen de la población, ¿no? Y un punto muy importante, la población son adultos chinos. No podemos asumir que estos resultados, y sobre todo los puntos de corte del CTI, sean directamente aplicables a una población europea o americana sin más estudios. Perfecto, creo que el cuadro queda bastante completo. Para recapitular, hemos visto un estudio que nos presenta un nuevo índice, el CTUI, que es como un parte meteorológico del estado de nuestro metabolismo. Eso es. Hemos aprendido que es un buen predictor del riesgo de acabar con el colesterol por las nubes, sobre todo en hombres y en esa zona de peligro, que es la mediana edad. Y lo más sorprendente, hemos desentrañado la paradoja de por qué esta señal de alarma grita más fuerte en las personas que más se cuidan con ejercicio intenso. Y todo esto nos deja con una idea final para reflexionar, que a mí me parece el siguiente paso lógico. A ver. El hecho de que la asociación CTI-riesgo cambie tanto según el nivel de actividad física plantea una pregunta fascinante. ¿Podríamos llegar a un punto en el que usemos biomarcadores como el CTI no solo para predecir un riesgo general, sino para ajustar de forma súper precisa las recomendaciones de tipo intensidad de ejercicio para cada individuo? Crear planes de prevención que sean un verdadero traje a medida metabólico. Exacto, ese es el futuro. Una pregunta que sin duda marcará la investigación de los próximos años. Para quienes deseen bucear en la metodología y ver los datos, el artículo original es el de Yang Wang y colaboradores en el Journal of Sports Science and Medicine. Es una fuente de información valiosísima. Muy recomendable. Y a quienes nos escuchan, recuerden seguir el canal y activar las notificaciones para no perderse futuros análisis en profundidad como este. Hasta la próxima.